Oramos brevemente para entrar a la palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu Espíritu tu misma palabra. Tu palabra dice, Señor, que tú fuiste el que la inspiraste y al mismo tiempo tú eres el que nos la revela, tú eres el que nos la explica y tú eres el que nos hace que nuestro entendimiento, Señor, te pueda ver de una manera diferente. Conscientes de la necesidad de tu presencia en nuestras vidas, decimos amén. Amén. Bueno, entramos a la palabra. El estudio pasado vimos cuál era el tema. ¿Alguien se acuerda del tema? Sí, ¿verdad? Sí, es el estudio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vimos que el Espíritu Santo es Dios, es la persona de Dios. También vimos cuál es su personalidad. También vimos los nombres de Dios, que a través de la Biblia podemos encontrar más, pero vimos los más relevantes, los que más se usan. Y también vimos la simbología del Espíritu Santo, vimos los símbolos. Y en esta noche vamos a ver cómo obró el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo obró el Espíritu Santo en el Nuevo. Vamos a ver un contraste y vamos a poder ver la participación que tuvo. Desafortunadamente muchas veces podemos pensar y somos enseñados que el Espíritu Santo inició su obra a partir de Pentecostés, pero vemos que desde el principio de la palabra se muestra que Él estuvo presente y lo podemos darnos cuenta inmediatamente al haber entendido que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces Él es omnipresente, omnisciente y Él siempre ha sido parte de Dios. Amén. Entonces en esta vamos a ver la función específica en la creación del Espíritu Santo. Fue la de comunicar vida. El Espíritu dio vida al universo y vamos a ver algunos pasajes que nos muestran su acción creadora. Vamos a ir primero a Génesis 1:2. Si lo pueden anotar también es muy bueno para que después en sus notas los puedan repasar. Génesis 1:2 y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a ir a Job 26:13. Job 26:13 nos dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y vamos a dar otra referencia para los que lo quieran anotar: Salmo 33:6. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En estos tres versículos que acabamos de ver, vemos específicamente cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, creó los cielos. En el primer versículo que vimos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay una analogía en esta parte que nos muestra vimos uno de los símbolos del Espíritu Santo, vimos que fue la paloma. Entonces vemos cómo se envuelve la tierra, el Espíritu de Dios creando vida, trayendo vida, y hace la alusión a una gallina también cuando empolla sus huevos que los está incubando. Entonces tenemos una figura aquí. Después en Job nos dijo que el Espíritu de Dios adornó los cielos. Cuando Dios creó todas las lumbreras, las estrellas, el sol, la luna, la constelación, que todo lo que nosotros podemos ver en la creación de los cielos, dice que fue por el Espíritu. Él fue el que puso los adornos y dice claramente: su mano creó la serpiente tortuosa. Vemos la mano de quién, del Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí, hace una referencia a una sola cosa, pero podemos entender que tuvo la participación de toda la creación, de todo lo que fueron los animales, las plantas, toda la naturaleza. Y también dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, una vez más, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, todo lo que existe, todo lo que vemos y aún lo que no vemos fue hecho por la obra del Espíritu Santo. La Trinidad en la creación está perfectamente
delineada la participación de cada uno de ellos. Dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo, en Cristo y para Él, por medio del Espíritu Santo, y la palabra fue dada ¿por quién? Por el Padre, por Dios, ¿verdad? Entonces vemos la obra en la creación del Espíritu Santo. También vamos a ver cómo después de la creación el Espíritu Santo tuvo participación en la vida en la humanidad antes del diluvio, aunque no nos muestra un claro ejemplo de lo que es la intervención siempre sobre las personas, pero vemos la participación del Espíritu Santo en ellas. Dijimos al principio que vamos a ver cuál fue la participación del Espíritu de Dios antes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver una diferencia, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba ahí, pero sí su obra fue diferente. En los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis se nos muestra que la tierra estaba corrompida. Dice la palabra que todo designio del corazón del hombre estaba en mal, ¿verdad? Pensaba solamente el mal y no había nadie que buscara a Dios. Era una depravación continua y estaban, se puede decir, en completa oscuridad. Vamos a ver Génesis 6:5. Y nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo vemos que toda esta maldad, vemos que hizo que en el corazón de Dios Él tomara una decisión? ¿Cuál fue la decisión que Dios tomó? Traer un juicio. Vimos en lo que son las dispensaciones de que antes de que Dios traiga un juicio tiene que dar una advertencia. Él no va a hacer algo si no le advierte a las personas primero. Pero entonces Dios toma la decisión de eliminar de sobre la faz de la tierra todo, absolutamente toda la creación, todo lo que tenía vida, pero vemos que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y en minoría a estas personas que fue Noé y su familia, Dios provee algo para que ellos no fueran destruidos, sino solamente los que no atendieran a la voz de Dios. Dios evidenció su infinita misericordia en la vida de Noé y su familia, pero no solamente estaba previsto para ellos, porque Dios es, como lo dijimos anteriormente, no va a traer un juicio sin antes decirles tienen que reaccionar. Vamos a ver Génesis 6:9. Aquí vemos claramente la razón por la cual Dios eligió a Noé. Dice: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y así como Dios vio la justicia que había en Noé, Dios está viendo también el corazón de cada uno de nosotros. Y así como Dios proveyó algo para la salvación de Noé, también Dios ve que todo aquel corazón que está dispuesto a ser humilde delante de la presencia de Dios y a reconocer que Dios es Dios, el Señor siempre está con él y siempre nos va a proveer un medio para la salvación. Y como dijimos anteriormente, no solamente fue previsto para Noé y su familia. En Génesis 6:3, vamos a ir a Génesis 6:3, nos dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Por esta razón Dios envió el Espíritu Santo a tratar con la humanidad, otorgándole 120 años de plazo para que ellos tuvieran la oportunidad de poder recapacitar y poder voltear a Dios. Cuando vemos que Dios le habla a Noé y le dice que construya el arca,
nosotros nos damos cuenta que fue un plazo de 120 años. En esos 120 años Noé no solo estuvo construyendo el arca y estuvo siguiendo todas las instrucciones que le dio Dios, sino también estuvo avisando a la gente. Vamos a ir a 2 de Pedro 2:5 y nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros leemos así nada más, si no perdonó al mundo antiguo, vamos a ver a Dios como un Dios sin misericordia, ¿verdad? Pero como dijimos anteriormente, les dio primero el aviso. Una vez que ellos no quisieron aceptarlo, pues no hubo perdón. ¿Por la decisión de Dios o por la decisión de ellos mismos? Por la decisión de ellos mismos. Y nosotros tenemos esa misma oportunidad de ver a Dios o no verlo. Dice pregonero de justicia. Entonces vemos que Noé estuvo dándoles la palabra, estuvo diciéndoles que procedieran al arrepentimiento, porque venía el juicio de Dios, venía el diluvio, pero desafortunadamente pues ellos no quisieron. Y vemos que dice en la parte que en el versículo que leímos anteriormente, que Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Cuando dice no contenderá mi espíritu, quiere decir que el Espíritu de Dios de alguna manera estuvo influyendo en la vida de toda aquella generación a través de la vida de Noé, con el ejemplo que Noé estaba dando y con la palabra que él estaba dando. La Biblia nos dice claramente que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra. Entonces Noé está dando la palabra y el Espíritu de Dios está trayendo la convicción a ellos. Sin embargo, vimos que ellos desafortunadamente no quisieron aceptar. Y entonces también la palabra nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Esto nos lo dice segunda de Pedro 3:9. En esta parte vemos la esencia de Dios como Dios Padre. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también en Hebreos 3:7 y 8 nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y vimos que aquella generación desafortunadamente endureció el corazón, y ya que la puerta se había cerrado, la Biblia no lo dice, pero probablemente ya muchos pudieron haberse arrepentido, pero no creo que haya sido arrepentimiento por quién es Dios, sino porque ya se habían visto en la condenación, ¿verdad? Y eso desafortunadamente esperemos que a nadie de los que estamos aquí nos pase, porque sería muy lamentable, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo fue la participación del Espíritu Santo mediante el periodo antes del diluvio. Y muchos de los registros de la palabra de Dios nos indican la presencia del Espíritu Santo en el mundo después del diluvio. Después que pasó el diluvio y que volvió a poblarse la tierra y que todo esto empezó otra vez a multiplicarse los hombres sobre la tierra, vimos que vamos a ver la intervención del Espíritu Santo de otra manera. En esta parte vamos a ver cómo el Espíritu de Dios venía sobre algunas personas. Esto es lo que llamamos el poder dinámico, es decir, está la persona solamente y el Espíritu de Dios viene, está sobre él y hace lo que tiene que hacer, y después el Espíritu ya no está en la persona. O sea, está ahí porque es la presencia de Dios, pero no está como está ahora con nosotros, como está que fuimos sellados y que el Espíritu de Dios ya no está, ya está con nosotros. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. El Espíritu Santo vino sobre varias personas en diferentes épocas para capacitarlos para la tarea que habían sido encomendadas, y vamos a ver algunos de los personajes. El primero va a ser José en Egipto. Yo sé que todos ustedes conocen la historia de José, ¿verdad? Pero vamos a ir cuando José ya fue encarcelado. José ya estaba encarcelado cuando estaba en Egipto, y Faraón tiene un sueño. Cuando Faraón tuvo un sueño y no podían interpretárselo todos los que estaban ahí con él,
de repente alguien le dice que está en la cárcel un hombre quien le interpretó el sueño a quien, al panadero y al copero del rey, ¿verdad? Entonces viene Faraón y trae a José y le dice el sueño, y entonces José interpreta el sueño. Y pudiéramos decir, bueno, esta es algo que tenía José solamente porque sí, pero vemos claramente en Génesis, si me acompañan, Génesis 41:38, estas fueron palabras de Faraón que dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces vemos claramente que aquí José interpretaba los sueños, tenía la revelación porque el Espíritu de Dios se las daba, porque él estaba con él. ¿Y por qué Dios le daba la interpretación de los sueños? Porque Dios tenía un propósito para la vida de José y también para la vida de toda aquella región. Gracias a que el Espíritu de Dios le daba sabiduría para poder administrar todo lo que pasó después de que interpretó el sueño. Faraón lo puso como el administrador de Egipto y era el segundo después de Faraón. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios le dio toda la sabiduría y toda la autoridad y toda la capacidad administrativa para que salvara a una nación completa. No creo que haya sido fácil y que sea tan sencillo que alguien se levante ahorita, ¿verdad? Y que diga, bueno, yo voy a salvar esta nación como está, pero en aquella época sucedió. ¿Y cuál fue la razón? Porque el Espíritu de Dios estaba en la vida de José. También vemos a Moisés. Durante todo el éxodo que ya estudiamos, vimos tantas veces cómo la misma gloria de Dios envolvía a Moisés en muchas maneras. También vimos un tipo del Espíritu Santo cuando se le aparece en la zarza ardiendo. Vimos que el Espíritu Santo, uno de los símbolos es el fuego. Entonces vemos que desde ahí el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, también como se le llama, el Espíritu de Jehová, que es el mismo Espíritu Santo, está hablando con Moisés en todo tiempo. Pero no solamente hablaba y le daba las instrucciones, sino lo capacitaba. Vemos cómo este hombre, todo lo que hizo a través de que el pueblo fue liberado y todo lo que estamos estudiando. Pero hubo un momento donde Moisés ya no estaba siendo capaz de llevar ese liderazgo como lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la carga de tener el pueblo, ¿cuántas personas había en aquella época con Moisés que él estaba liderando? Eran demasiadas. ¿Cuánta gente salió de Egipto? Eran un número grandísimo. Eran para que un hombre, vamos a ver, para que un hombre sea capaz de tener esa administración, se necesita el Espíritu de Dios. Pero aún así él no lo podía hacer solo, y Jehová vino y habló con él. Y vamos a ir a Números 16:17. Okay. Números 16:17, por favor. Perdón, Números 11, 16 y 17. Es mi culpa. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúnete 70 de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y estaré allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces vemos claramente como Dios le dice a Moisés que hay un espíritu en él. No solamente Dios hablaba con Moisés y tenía una comunión, sino que el mismo Espíritu de Dios estaba con él. Y después en Números 11:25 nos dice: y tomó del espíritu que estaba en él, o sea Jehová, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces vemos cómo
Dios, por medio de su espíritu, capacita a estos 70 hombres para que juntos con Moisés puedan administrar el pueblo. Y con justa razón, hasta el día de hoy, ¿verdad? Los judíos recuerdan y tienen a Moisés como el gran líder y siempre estará en ese lugar, pero vemos cuál fue la razón. Y podemos ver más ejemplos, hermanos, por toda la Biblia podemos ver muchísimos más ejemplos, pero el tiempo no nos ayuda para ver todas las personas. Solamente les voy a dar, para los que están tomando nota, Bezaleel fue otro que Dios puso el espíritu de él. Bezaleel fue quien estuvo a cargo de la construcción del tabernáculo, y para que llevara esa tarea Dios le dio el espíritu. Vamos a ir a Éxodo 31 del 3 al 5. Y dice: y lo he llenado del espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artífice, en piedras y en gastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda labor. Entonces vemos todos los dones que el Espíritu de Dios puso en este hombre. ¿Por qué? Porque tenía que llevar a cabo una tarea, la del tabernáculo. Después en Éxodo 35-34 como referencia, Éxodo 35-34 también dice que Dios puso en el corazón de Bezaleel que fuera maestro, que él pudiera enseñar. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios capacitó a este hombre para llevar toda la obra, ¿verdad? Al igual que con estos hombres, el Espíritu de Dios estaba en los jueces. Vimos que en la época, en un tiempo, Israel contó con jueces. Para que los jueces ejercieran ese puesto, también el Espíritu de Dios tenía que venir con ellos y les tenía que dar las estrategias. Y venía el Espíritu de ellos y hacía que hicieran todas las hazañas. Y vamos a ir a Jueces 3, 10 y 11. Jueces 3, 10 y 11. Aquí nos habla de Otoniel, uno de los jueces. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano, y reposó la tierra 40 años, ¿verdad? Entonces vemos que exactamente así como estuvo con los hombres anteriores, con José, con Moisés, con Bezaleel, también estuvo con Otoniel, que fue un juez. También estuvo con Gedeón. Les voy a dar la cita para los que están anotando. Gedeón, estamos en Jueces 6:34. Por medio de Gedeón, Dios ganaron muchas batallas en contra de los madianitas. Y también nos habla de Jefté, otro de los jueces. Jefté, pueden anotar la cita, Jueces 11:29. Y por último, no es el último, pero por último para nuestro estudio, vemos acerca de Sansón en Jueces 14:6. Jueces 14:6 nos dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Entonces vemos claramente cómo por medio de la obra del Espíritu Santo en estos hombres fueron capaces de liderar al pueblo de Israel, de juzgar al pueblo de Israel, de ganar victorias para el pueblo de Israel, siempre y cuando estuviera el Espíritu de Dios con ellos, ¿verdad? Y también estuvo el Espíritu de Dios en el tiempo monárquico, después de que el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios, que no era la voluntad de Dios. Sin embargo, el pueblo reclamaba un rey porque ellos querían ser como los otros pueblos que tenían sus reyes. Dios les concede su petición, y vemos claramente la historia. Nos cuenta del primer rey de Israel y del segundo rey de Israel, y en todos los reyes el Espíritu de Dios vino para capacitarlos, pero específicamente tenemos bien claro el ejemplo en donde Samuel va y unge a
el primer rey, ¿quién fue? ¿Quién? Saúl. No les oigo, sí, no se escucha por la máscara, ¿verdad? Bueno, Saúl fue el primer rey de Israel. Entonces Samuel va y lo unge. ¿Y qué dice Primera de Samuel 10:10? Perdón, Primera de Samuel 10:6. Primero tenemos 1 Samuel 10:6 y dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Ok, dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Entonces vemos cómo fue lleno del Espíritu Santo para poder ejercer la tarea. Pero después vemos que a lo largo de su reinado él tuvo victorias, pero también después vimos que tuvo derrotas, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que causó las derrotas de Saúl en cuanto a lo que estamos viendo? ¿Cuál fue la causa de las derrotas de Saúl? Exactamente. La razón principal fue porque el Espíritu de Dios se apartó de él. No porque hubiera pecado, porque ahorita vamos a ver con David. Obviamente pecó y sí, pero si Saúl se hubiera arrepentido y hubiera buscado el perdón de Dios, lo hubiera restaurado. Pero como él optó por no hacerlo, entonces vemos otra vez, Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero si uno rechaza la oportunidad que el Espíritu de Dios le está dando, el Espíritu no va a contender con el hombre todo el tiempo, ¿verdad? Y vemos que lamentablemente el Espíritu de Dios, en 1 Samuel 16:14 dice que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Y aunque no perdió el trono hasta que él perdió la vida, pero ya él no estaba reinando con el respaldo de Dios. Y después vemos cómo Samuel, bueno, antes todavía estaba Saúl como rey, pero el profeta Samuel fue a ungir a David. Y en 1 de Samuel 16:13 nos dice cómo Samuel ungió a David. 1 de Samuel 16:13 dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová estuvo sobre David, o sea, con David. Y vemos como el mismo Pablo nos dice, haciendo referencia a lo que dijo Dios en Hechos 13:22, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y por qué dijo esto? Porque David fue una persona que entendió quién era el Espíritu de Dios. Y no solamente lo entendió con el intelecto, sino lo entendió en su espíritu y en su ser. David fue una persona que, aunque pecó, realmente pecó, y al principio buscó ocultar su pecado, como muchas veces nos pasa, pero él tomó el valor de venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, y vino delante del Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo? Salmo 51:11 dice: Salmo 51:11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Consciente de la necesidad de que su vida no iba a ser la misma. A él no le importaba el trono, y los que leyeron el libro de Perfil de 3 monarcas lo entenderán mejor. A él no le importaba quedarse en el trono, ni le importaba nada de eso. A él lo que le importaba era: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Será que es posible que nosotros digamos lo mismo? ¿Verdad que sí? Pero muchas veces los afanes de la vida nos hacen ver un poquito para el otro lado. Pero qué importante, mis hermanos, que el mismo Espíritu de Dios nos dé la capacidad, el entendimiento y la revelación, que fuera de Él nada podemos hacer. Platicaba con mi hijo esta semana y hablábamos de la vida del hombre, ¿verdad? Y hablábamos de que ¿cuántos años, por ejemplo, le decía yo, tú tienes 18 años, ¿cuántos años te gustaría estar más aquí? No, dice, yo no quiero tantos, unos 50. Entonces digo yo,
las personas en su entendimiento creen que vivir 50 o 60 años, los que no tienen a Dios, llenos de lujos y de todo lo que este mundo ofrece, es más importante que toda una eternidad. Y realmente, si nosotros entendemos que el Espíritu de Dios esté en nosotros, no se comparan esos 50 o 60 o 70 años los que pasemos en esta tierra con la eternidad que vamos a vivir. Y sea que nos vayamos con el Señor o los que no están con el Señor, también son eternos, nunca van a dejar de existir. El cuerpo sí, pero no la persona, ¿verdad? La persona nunca deja de existir. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios ungió y estuvo presente en la vida de todas estas personas para un propósito especial y una función especial. Los profetas también fueron parte de que el Espíritu de Dios los usara y viniera sobre ellos para dar la profecía. En segunda de Pedro 1:21 nos dice, si lo tenemos, segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu de Dios para poder dar la profecía. Ezequiel escribió su experiencia como lo haría cualquiera contemporáneo de hoy en nosotros. Dice: entró en mí el Espíritu, dice en Ezequiel 2:2. Ezequiel dijo: entró en mí el Espíritu. Entonces ellos tenían bien claro que el Espíritu de Dios, cuando traía la palabra, era el que entraba en ellos y ellos podían dar la palabra, ¿verdad? Ellos actuaron en el poder del Espíritu. Elías y Eliseo también ministraron en una época donde Israel estaba en crisis espiritual a nivel nacional, no solamente unos poquitos, sino era una crisis impresionante cuando les tocó a Elías y Eliseo. Pero vemos que estos hombres predicaron y dieron todas las profecías, aún tratándose de profecías del futuro, las dieron con autoridad, predicaron bajo la unción de Dios y lo hicieron, transmitieron el mensaje al pueblo de una manera que venía la autoridad de ellos y todo el pueblo podía entender y podía ver que aunque las profecías eran, porque son profecías para un tiempo futuro, ellos las podían asimilar. También las escribieron, como ya dijimos, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todos los rollos, todo lo que ellos escribieron, como nos dice en segunda de Pedro, que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. No hablaron, dice, porque en segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente la participación del Espíritu Santo en la creación, vemos en los líderes de Israel, vemos en los jueces de Israel y vemos en los profetas la participación que tuvo, ¿verdad? Entonces ahora, en contraste con la obra que el Espíritu de Dios hace, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios ahora obrando en nosotros, pero asimismo, como vimos que la presencia de Dios se manifestaba se manifestaba en el tabernáculo en el desierto, asimismo vemos que la presencia de Dios por medio de la iglesia se manifiesta ante el mundo. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Son todos los creyentes alrededor del mundo, todos ellos. El apóstol Pedro utilizó la ilustración para referirse al templo vivo, de que somos piedras vivas, de que la iglesia es un edificio compuesto por piedras vivas donde habita el Espíritu Santo. Antes habitaba en el tabernáculo, lo vimos, y ahora habita en la iglesia. Primera de Pedro 2:5-6 nos dice: vosotros también,
como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Allí el Señor se manifiesta con poder y gloria. ¿Dónde se va a manifestar el Espíritu de Dios con poder y gloria? En la iglesia, en donde habita, si es que, dijo Pablo también en otra parte, ¿verdad? Si es que habita el Espíritu de Dios en eso. Pero sí, amén, el Espíritu de Dios está con nosotros y el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Y entonces, el nacimiento de la iglesia, ya lo vimos y ya lo hemos estudiado muchísimo, dio inicio el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los 120 discípulos. Los discípulos, cuando estaban con Jesús, eran unas personas totalmente diferentes a los que se convirtieron cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, ¿verdad? Eran tímidos, no querían hablar mucho, estaban con Jesús siempre, donde quiera que iba Jesús, ellos iban, pero el que guiaba, el que daba la palabra, el que sanaba y el que dirigía todo, ¿quién era? Era Jesús. Los discípulos eran discípulos, estaban aprendiendo. Pero una vez que Jesús se va y es enviado el Espíritu Santo, entonces es cuando nace la iglesia y cuando los discípulos empiezan a ser unas personas totalmente diferentes a las que era antes. ¿Y por qué fue eso? Por la intervención del Espíritu de Dios en sus vidas, ¿verdad? Antes de ir al cielo, Jesús les dijo que les iba a enviar el Consolador para que estuviera con ellos y los dirigiera a todo lo que les había dicho que tenían que hacer. Vemos que después del derramamiento del Espíritu de Dios, Pedro, en Hechos 14 al 40, se los voy a dar como referencia, Hechos 2, 14 al 40, no lo vamos a leer porque es muy grande, pero ahí encontramos el discurso de Pedro. Y en este discurso Pedro habló con tanta presencia de Dios, con tanta autoridad del Espíritu, que también acusó a los judíos de haber matado al Mesías. Les dijo: ustedes son los que asesinaron a Cristo. Y fue tanta la influencia y la unción de parte de Dios, como estaba predicando Pedro, que ¿cuántas personas se unieron ese día a la iglesia? ¿Qué nos dice? Exacto, hermano Martín. Hechos 2:41 dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De esta manera fue el nacimiento de la iglesia, el comienzo, la inauguración con el sello del Espíritu de Dios. Y de ahí vimos cómo a través del libro de los Hechos vemos que Jesús, a través de todo lo que él hizo, daba el ejemplo a sus discípulos, pero vimos que ellos no lo hacían sino hasta que él se fue. Ahora, después de todo esto, en Hechos podemos ver que recibieron tal poder los discípulos que ahora ellos podían hacer lo que estaba haciendo Jesús. Tuvieron poder sobre las enfermedades. En el capítulo 3 de Hechos, el versículo 1 al 10, nos narra cómo Pedro y Juan, y yendo al templo, vieron un paralítico ahí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate y anda. Antes no lo habían hecho, pero ahora lo están haciendo. Entonces, el poder que Dios les da a través de su Espíritu, les dio ese poder para sanar. También les dio el poder de discernimiento. ¿Qué es el poder de discernimiento? La capacidad de, por medio del Espíritu, el Espíritu te muestra algo en una persona o en un lugar,
Eso es discernimiento. No es como decía una compañera de hace mucho tiempo, no tiene espíritu de discernimiento, pero sí de sospecha. No, no es eso. El Espíritu de Dios te dice exactamente lo que es y cómo es. Y tenemos un claro ejemplo en Hechos 5 del 1 al 11. No lo vamos a leer porque es muy grande, pero los que están anotando tomen la referencia. Hechos 5 del 1 al 11. Nos habla de que Ananías y Zafira, queriéndose ver bien bien dadivosos, y que ellos eran los que iban a dar igual que más que todos los demás que estaban dando. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? ¿Por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al final, cuando vemos, dice, al mismo Espíritu de Dios le has mentido. Los que están a cargo, por ejemplo, los pastores, los líderes de la iglesia en general, estamos hablando de la iglesia en general, no específicamente de esa, es tan importante que procuremos estar llenos del Espíritu Santo, porque va a haber personas que no van a venir con una intención buena, va a haber personas que van a querer venir a lastimar la iglesia, y desafortunadamente por causa de estas razones la iglesia sufre. Pero vemos cómo aquí Pedro tiene el Espíritu de Dios, y en ese momento Dios le dice lo que está haciendo, ¿verdad? También los discípulos, después de que Jesús ascendió y vino el Espíritu Santo, experimentaron el poder de traslación. No lo vemos mucho, hay solo un ejemplo en el libro de los Hechos, pero eso no quiere decir que no exista, porque hay veces que nosotros decimos, no, es que eso no existe, el Espíritu de Dios o Dios no hace eso, pero aquí tenemos un claro ejemplo que sí lo hizo, poder de traslación, es decir, está una persona aquí y en otro momento está en su casa. ¿Y quién fue él? Esto lo encontramos en Hechos 3:39. Hechos 3:39. Él fue Felipe, ¿verdad? Dice, cuando Felipe estaba con el eunuco, y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y después Felipe se encontró en otra área y empezó a predicar el evangelio. Entonces vemos cómo sí es posible, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. No por eso vamos a empezar a decir que ya nos vamos a estar trasladando, pero sí es posible. Entonces también vemos que el poder, el Espíritu de Dios nos da el poder para regenerar vidas, es decir, las vidas son regeneradas a través del Espíritu, y tenemos el claro ejemplo de la conversión de Saulo. En Hechos 9, 1 al 19 se nos narra exactamente cuál fue el encuentro que Saulo, antes de ser Pablo, Saulo tuvo el encuentro con Jesús, y su vida fue transformada y regenerada. Entonces esto nos da un claro ejemplo de que hay personas de que uno las puede ver y decir, no, como que no hay esperanza, ¿verdad? Como que ya fue mucho. Si tenemos familiares que a lo mejor hemos estado orando mucho tiempo por ellos y no vemos un resultado, y al contrario vemos que están más duros cada día y que no hay un avance. La vida de Saulo es una prueba perfecta para que nosotros nos mantengamos en la fe de que si el Espíritu de Dios obra en esa persona, hay una transformación radical en toda la extensión de la palabra, pero tiene que ser el Espíritu de Dios. A veces nos frustramos, ¿verdad? Porque uno dice, yo le hablo y yo le hablo, sí, pero no somos nosotros. Si la palabra va a ser dada, pero el que hace la obra, el que regenera las vidas, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? También el Espíritu de Dios pudo dio el don para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Con el mismo ejemplo de Saulo, en Hechos 9:17, sí, este sí lo podemos ver, Hechos 9:17, y dice, fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo, me han enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
vemos que la imposición de manos también es algo que el Espíritu Santo obra en la vida para que otra persona pueda recibir, como vimos, milagro de sanidad o pueda ser lleno del Espíritu Santo. Amén. También podemos ver que al igual que Jesús, ellos podían expulsar demonios. ¿Cuántos han expulsado aquí algún demonio alguna vez? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, usted ha visto, hermanas Karina. Eso es verídico, hermanos. Y es bien, ¿cómo les digo? ¿Cómo sería la palabra? Este tema es delicado y desafortunadamente la iglesia ha sufrido mucho por el mal uso y la mala aplicación de lo que se les ha dado, y por eso mucha gente dice: no, yo no quiero saber nada de que me pongan las manos, ni de que me sanen, ni de que oren por mí por sanidad, y mucho menos de que echen fuera un demonio, porque hemos visto desafortunadamente el mal uso. Pero el hecho de que haya habido un abuso no quiere decir que no sea verdad y que el Espíritu Santo no lo haga. Y por eso la palabra, vimos en la clase pasada, que el Espíritu de verdad, dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está en la iglesia, va a poder discernir cuando realmente es obra del Espíritu y cuando es solamente obra de la carne y un espíritu engañoso. Pero no nos podemos ir a un lado ni al otro lado. Tenemos que tener, no se puede decir el balance, porque al Espíritu de Dios no lo vamos a encajonar y no lo vamos a limitar. Así como no le vamos a decir como esos que dicen y ahorita y ahora y como yo diga, tampoco le podemos decir no lo hagas. Tampoco lo podemos limitar a que Él haga, porque estamos viendo cuál es la obra que el Espíritu hace en su iglesia, y parte de la obra del Espíritu Santo es liberar. Así como Jesús echó fuera demonios de mucha gente a través de su ministerio, el Espíritu Santo puede traer liberación en nuestros días y hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios hace todo esto. También la importancia de que el Espíritu de Dios more en la iglesia es porque cuando el Espíritu de Dios está, hay una administración sabia y organizada. Como ya vimos, el Espíritu de Dios da el discernimiento y la sabiduría para que todos los negocios concernientes al Espíritu de Dios, a la iglesia de Cristo, sean llevados en orden y con sabiduría, ¿verdad? El Espíritu, al habitar dentro de la iglesia, se encarga de que el reino de Dios sea bien administrado. Pero si el Espíritu de Dios no está presente, por eso podemos ver tanta mala organización y mala administración en varios lugares, ¿verdad? Entonces vemos como en Efesios, vamos a ir a Efesios 2, 21 y 22. Aquí nos habla cómo también la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, la obra que el Espíritu Santo hace en la iglesia es edificarse por medio del Espíritu. Dice Efesios 21, 22, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Es muy importante que si el Espíritu está en una iglesia, las vidas van a ser edificadas, las vidas van a ser transformadas. Es lamentablemente como muchas personas pueden ir a una congregación, pueden congregarse por algún tiempo, pero no hay ninguna edificación, no se ve esa unidad. Pero para eso está el Espíritu de Dios. Donde habita el Espíritu de Dios, donde en una iglesia está el Espíritu de Dios, va a haber edificación en los creyentes. Obviamente es progresivo, pero está ahí. No es de la noche a la mañana, pero se puede ver. Pero hay lugares donde realmente sí es evidente que no hay una
edificación, ¿verdad? También el Espíritu Santo nos une en un mismo sentir. Donde está el Espíritu de Dios hay unidad. Yo no puedo decir que el Espíritu de Dios está en mí y estar en contra de todos los hermanos, o estar en contra por cosas que realmente no deben de ser, por cosas, como dijo Pablo, cosas de la carne, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios nos dice que seamos todos de un mismo sentir, que vengamos a la unidad. Vamos a ir a Efesios 4:13. En Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito del Espíritu de Dios en medio de la iglesia es unirnos con Cristo y que todos tengamos ese mismo nivel de conocimiento de quién es Jesús y cuál es su obra, ¿verdad? Entonces, como dijimos, es una transformación gradual que requiere de tiempo, pero sin embargo es evidente. Es evidente cuando el Espíritu de Dios está en medio de la iglesia, ¿verdad? También la iglesia primitiva vemos que dependía exclusivamente de la dirección sabia de la soberana persona del Espíritu Santo. Vemos que en los primeros capítulos de Hechos todo lo tomaban al Espíritu de Dios para pedirle para ver su voluntad y para ver a quién iban a poner en algunos puestos. En Hechos 20:28, si pueden acompañarme, Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en quien el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El correcto funcionamiento de la iglesia depende mucho de la correcta elección de las autoridades. Entonces, cuando el Espíritu de Dios va a guiar para que todos aquellos que sean puestos bajo autoridad sean personas idóneas, sean personas que realmente van a hacer el trabajo como debe de ser, ¿verdad? En uno de los pasajes en Hechos la semana pasada vimos que el Espíritu Santo fue quien mostró que apartaran a Pablo y a Bernabé para ir a una misión. También vemos como cuando eligieron a los diáconos también, ¿verdad? Les impusieron las manos, oraron y vieron quiénes eran idóneos para la tarea. Entonces vemos que al estar el Espíritu de Dios en la iglesia va a ser para edificación, para unidad, para que haya una sabia administración y para que tengamos comunión con Dios en coinonía, en comunión, en todos en un mismo sentir, porque el Espíritu de Dios es uno y el Espíritu de Dios es el encargado. Jesús lo mandó y lo comisionó para que Él diera vida a la iglesia en el Espíritu, vida por medio del Espíritu Santo, para que toda la obra del Señor, todo lo que Jesús vino y comenzó, pueda continuar hasta que el mismo Espíritu de Dios le entregue la iglesia que Jesús ganó en las nubes, ¿verdad? ¿Cuántos estamos esperando ese día? Amén. Yo ya quiero, ¿verdad? Yo ya me quiero ir con el Señor. Amén, hermanos. Es impresionante cómo podemos ver que la presencia del Espíritu de Dios es indispensable en la iglesia de Cristo. Y vamos a terminar aquí con nuestro estudio. Vimos claramente que sin la presencia de Dios en nuestras vidas, como actuó en el Antiguo Testamento con los hombres que estuvieron al frente, es la misma cuestión hoy en nuestros días. Si el Espíritu de Dios no está con nosotros, pues desafortunadamente no se puede llevar a cabo absolutamente nada, ¿verdad? Incline su rostro, vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque
Tu palabra, Señor, nos enseña cuál es tu maravillosa obra, Señor, que tú haces en nosotros y cuál es tu voluntad, Padre bendito. Ayúdanos a ser humildes y a seguir la dirección de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a buscar esa unidad en ti y ayúdanos a que podamos ser sabios y entendidos en todas las oportunidades que tú nos des para poder trabajar en tu obra, Señor. Sabemos que esta obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, tú la perfeccionas y va a ser, Señor, hasta el día que tú vengas. Padre bendito, gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.